Esta es la sesión 10 del curso Historia de la Filosofía 6 del Colegio de Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La segunda sesión dedicada a la filosofía moral de Kant y correspondientemente la segunda sesión que dedicamos a la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Ahora vamos a ver grosso modo el contenido del segundo capítulo de esta obra, de la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Ya hablamos de otras cosas y de otros contextos en la sesión anterior, entonces me voy a dedicar primero a explicar cierta terminología y voy a explicar también grosso modo la estructura del capítulo segundo. Y bueno, no me alcanzará mucho el tiempo para más. De todos modos, vamos a procurar dar las claves centrales, como siempre, de este capítulo y hacer algo de lectura también del texto. Entonces, comenzando por el principio, recuerden el título del capítulo y recuerden que la fundamentación de la metafísica de las costumbres contiene lo que llamamos una especie de argumento analítico que parte de lo que está contenido, vamos a decirlo así, en la conciencia moral común, o como lo llama aquí Kant, el uso común de la razón práctica. Vimos también el asunto de la buena voluntad y cómo se vincula con el deber, y recuerden también como parte del contexto la importante distinción entre actuar conforme al deber, por un lado, y actuar por deber, por el otro lado. Esta distinción hay que mantenerla en mente siempre, ¿no?, para entender lo que es la moral categórica. Y digamos ahora en este capítulo que se ocupa ya no del uso común, digamos, de lo que está contenido en el uso común de la razón práctica, sino en una metafísica de las costumbres, es decir, propiamente tratando la moralidad o los conceptos morales como conceptos a priori, que no tienen, digamos, ningún apoyo, ninguna dependencia de lo que de hecho pasa, ¿no? Si se quiere entender así el contraste entre lo a priori y lo empírico en este contexto. Entonces, bueno, en este marco, máxima, ley, por un lado, como parte de una misma explicación, y luego tipos de imperativos, ¿no?, y luego también tipos de deberes. Y una vez que Kant ubica, digamos, entre los tipos de imperativos al categórico, entonces pone, y una vez que ubica los tipos de deberes, esto viene, vamos a hablar un poco más de eso más adelante, pero esto viene directamente desde Cicerón, los tipos de deberes. Ahora entramos en su clasificación. Pero interesa entonces recordar, ¿no?, una máxima. ¿Qué es una máxima? Una máxima pues está caracterizada por Kant como un principio subjetivo de acción, y hay varios momentos en donde él habla de esto. Leímos algunos de ellos también en el capítulo primero. Voy a permitirme leer primero sobre lo que es una máxima de la crítica a la razón práctica, porque creo que son pasajes importantes y correspondientes. Esto sería en la página del tomo quinto, la página 19, el parágrafo primero. Principios prácticos, escribe Kant en la crítica de la razón práctica, o sea, unos 3 años después de haber escrito la fundamentación. Principios prácticos son aquellas proposiciones que contienen una determinación universal de la voluntad, subsumiendo bajo ella diversas reglas prácticas. Dichos principios son subjetivos o máximas cuando la condición sea considerada válida
solo para la voluntad del sujeto en cuestión, o leyes prácticas, si dicha condición es reconocida como tal objetivamente, es decir, cuando vale para la voluntad de cualquier ente racional. ¿No? Esa es la formulación de la crítica de la razón práctica. En la nota número 23, al menos de la edición de Aramayo, leemos lo siguiente: máxima es el principio subjetivo del obrar y tiene que diferenciarse del principio objetivo, o sea, de la ley práctica. Entonces, digamos que al menos prima facie el contraste tendría que ser claro. Ambos, tanto la máxima como la ley práctica, son principios prácticos, principios de acción. Y la primera diferencia es el alcance del valor de esos principios, ¿no? Entonces, en el caso de la máxima, esos principios solo valen para la persona que se los formula. El ejemplo que da a continuación Kant en la crítica de la razón práctica es el de la venganza, ¿no? Alguien puede tener como principio subjetivo no dejar ninguna afrenta sin venganza, sin pretender que esta fuese también una ley universal, es decir, un principio que se aplica a cualquier persona, cualquier ente racional, como dice aquí, a cualquier ser racional que se pudiera plantear en una situación similar esa pregunta, ¿no? O un determinado rumbo de acción que involucre una máxima de ese tipo, un principio de ese tipo. Y se contrasta entonces con lo que sería una ley que ya no tiene una validez restringida, digámoslo así, a la gente, sino que vincularía también a cualquier otro agente que esté en esa misma situación. Entonces, al hilo de esta distinción, y digamos que para adelantar un poco, ya que se haya ubicado el imperativo categórico, para ver cómo funciona también, hay que tener en mente siempre esta distinción entre máximas y leyes, como principios subjetivos las primeras y como principios objetivos las segundas, ¿no? O sea, también lo hemos comentado, universalidad y objetividad, y se va a agregar una nota de necesidad, ¿no? Cuando se hable de los imperativos, digamos que caracterizan a la ley, mientras que subjetividad y no universalidad, etcétera, están asociados con las máximas, con los principios subjetivos. Ahora, ¿qué tipo de distinción es esta? Una vez que ya hicimos la distinción, hay que preguntarse qué tipo es, ¿no? Por ejemplo, una máxima se puede convertir en una ley, y uno podría pensar que eso es justamente lo que sucede en ese tipo de especial procedimiento llamado imperativo categórico, ¿no? Procedimiento, digamos, o vamos a decirlo así, parte de un procedimiento de deliberación, ¿no? Que se llama el imperativo categórico, ¿no? Si se trata de pasar de la subjetividad de la máxima a la objetividad de la ley. Entonces, otra manera de formular la misma pregunta es si la máxima se puede entender como con una distinción gradual, si la distinción entre una máxima y una ley es una distinción gradual, que una y la misma, digamos, representación de una acción, uno y el mismo principio práctico pudiera pasar de ser una máxima a ser una ley, o si más bien se trata de un cambio radical o un tipo de conversión, ¿no? Más discontinua, y un tipo de diferencia que no permite una comprensión gradual, ¿no? Entonces, si uno no se puede convertir en lo otro, parece que la distinción tendría que ser entre tipos de máximas y no entre distintas maneras de
digamos, operar o usar las máximas en determinadas circunstancias, ¿no? Pero esta pregunta no la vamos a abordar ahorita, desde luego, ¿no? Pero es importante hacérsela. Ahora quiero ir directamente a la noción de imperativo. Esto está en la página 413. Y bueno, también tiene que ver con cierta terminología, ¿no? Ya entrando directamente en la noción de imperativo. Esta es la traducción de Rodríguez Aramayo. La representación de un principio objetivo, en tanto que resulta apremiante para una voluntad, se llama un mandato de la razón, y la fórmula del mismo se denomina imperativo. Entonces, lo primero que hay que poner sobre la mesa es que el imperativo es una fórmula, ¿no? Esto, digamos, es importante porque es la expresión de algo, ¿no? Entonces, ¿de qué es la expresión? ¿De qué es una fórmula el imperativo? Y recuerden que esto es una formulación completamente general. Bueno, pues de un mandato. Un Gebot es el término alemán que utiliza Kant. Una demanda, ¿no? Entonces, digamos que la demanda se formula de una cierta manera y con un cierto tipo de, digamos, enunciado o proposición práctica, y ese enunciado práctico o proposición práctica que representa esa acción se llama imperativo, un mandato de la razón. Entonces puede ser, sí, también demanda, ¿no? Demanda de la razón. Entonces, un imperativo es, digamos, está atado a ciertas claims, digámoslo así, ¿no? O a ciertas, sí, demandas o reclamos, incluso podríase entender, de la razón práctica, desde luego, ¿no? Entonces, esto también, recuerden, ¿no? Dice, la representación de un principio objetivo. Entonces, no es, ¿no?, la representación de una máxima, no es, digamos, un mero principio subjetivo que pudiera representarse un agente sin pretensiones de expandirlo. Esto es, por el contrario, la representación de un principio objetivo, dice, en tanto que resulta apremiante para la voluntad, ¿no? Entonces, ¿qué es voluntad? Bueno, esto también es un gran tema, ¿no? Voluntad Wille. Habría que decir que en general es la capacidad de representar posibilidades de acción, ¿no? Podría decirse que es la voluntad. Por supuesto que también está conectada con o incluye dentro de sí, según se vea, la capacidad para escoger entre rumbos de acción, ¿no? Pero noten que si no podemos representar ni siquiera un rumbo de acción, no sabemos cómo representar rumbos de acción, no podemos escoger entre los mismos, ¿no? O entre rumbos de acción que no existen. Entonces, esto es muy importante y es de alguna manera la distinción entre voluntad y arbitrio, entre Wille y Willkür, como se lo escribe Kant en alemán, en la tradición también de la filosofía wolfiano-leibniziana. Entonces, en la medida, dice, en que la representación de un principio objetivo resulta apremiante para la voluntad, ¿no? Para la facultad de representar sus rumbos de acción. Entonces, ¿cómo es que esta capacidad de un agente, ¿no?, de un sujeto de acción, no pudiera estar siendo apremiada? La palabra alemana es nötigen, ¿no? Incluye esta noción de emergencia, ¿no? Not, pero también sobre todo de necesidad. De hecho, es algo así como la forma verbal, Nötigung o nötigen, la forma verbal de, digamos, la propiedad de la necesidad o de la necesidad, ¿no? Notwendigkeit, como saben, es el término que se usa para
para la necesidad, incluso la necesidad modal. Entonces aquí sí es una traducción, ¿no? Es una posible traducción, en tanto que resulta apremiante para la voluntad, pero es más que apremiante, como está vinculada a la racionalidad, ¿no? Inevitablemente vinculada a la racionalidad, entonces digamos que la voluntad no está simplemente que le están llamando, pidiendo o incluso exigiendo, sino quizá que no tiene en este sentido libertad de acción, ¿no? Aquí la voluntad está, digamos, atada a la razón, ¿no? Entonces parte del encanto y del entuerto de la moral kantiana es como cuando la voluntad está atada a la razón, es cuando se puede hablar de cosas como libertad o autonomía, ¿no? En sentido práctico, ¿no? Esto es una de las aparentes paradojas, pero es así, ¿no? Entonces la palabra no solo es apremiante, sino que resulta necesario, ¿no? La representación de un principio objetivo, en tanto que resulta apremiante y necesario, podríamos enfatizar, para la voluntad, se llama mandato de la razón. Pone entre paréntesis, los paréntesis siempre son importantes, ¿no? Y la fórmula del mismo se llama imperativo. Bueno, entonces, grosso modo, porque no podemos tardarnos demasiado tiempo, el imperativo, viene en dos grandes clases. Las fórmulas de las demandas o los mandatos de la razón, ¿no? Y en ese sentido los principios objetivos, o más propiamente la representación de los principios objetivos, ¿no? Entonces, digamos que tenemos una primera gran clasificación y es la de los imperativos hipotéticos, y luego, digamos, en contraste, los imperativos o el imperativo categórico, o los imperativos morales, ¿no? Entonces hay varias maneras de ver esto y hay nomenclatura diversa, pero no creo que tenga mayor dificultad, más allá de una cierta, digamos, atención a ciertas dicotomías. Entonces, ubicándonos en esta primera distinción entre imperativos categóricos e hipotéticos, digamos, la pieza clave para distinguirlas es si son formulaciones de mandatos de la razón condicionados, por ejemplo, a un fin, o mandatos que no tienen ninguna condición, ¿no? Y esto es en correspondencia con lo que habíamos también platicado la sesión pasada sobre la conciencia moral y los deberes morales, en contraste con otro tipo de deberes, ¿no? Aquí se ve como que el tránsito de la filosofía moral popular a la metafísica de las costumbres, digamos, rinde frutos, ¿no? En el sentido de una representación, es la pretensión al menos sistemática de la razón práctica. Entonces, si los imperativos son incondicionados, ¿no? Entonces vamos a tener mandatos o formulaciones categóricas. Mientras que si los rumbos de acción están condicionados, vamos a tener imperativos hipotéticos. Y esto se puede apreciar digamos, brevemente con varios ejemplos. Hay que decir, sin embargo, que como quizás se sepa ya, los imperativos hipotéticos a su vez admiten una clasificación, los imperativos de la habilidad y los imperativos de la prudencia, ¿no? Digamos que ahora entramos en algunos ejemplos, pero los imperativos de la habilidad son también, digamos, los imperativos técnicos, como se llama, técnicos que requieren un cierto arte, ¿no? Cierta manera. Y los llaman técnicos por razones en las que no podemos entrar ahora.
Pero también hay imperativos prudenciales o imperativos pragmáticos, también los llama de esa manera, ¿no? Entonces todos estos pertenecen, insisto, claramente a los categóricos, tienen la forma si tal cosa, o si quiero tal cosa, entonces tal otra, ¿no? Entonces tengo que realizar tal cosa. Y supone, por supuesto, la estructura medios fines, ¿no? Hablamos un poco sobre esto la otra vez. Toda acción supone un fin, ¿no? Pero eso no quiere decir que los fines de la acción determinen el valor total o incluso el valor moral de las acciones, ¿no? Habíamos hablado sobre esto. Los imperativos hipotéticos, entonces, digamos, todos ellos son, por decirlo así, moralmente neutrales. Uno puede, digamos, retomando este tema de la primera sección de la fundamentación, actuar conforme al deber, ¿no? Según meros imperativos hipotéticos. Mientras que actuar por deber supone actuar solo, ¿no? Por imperativo categórico. Y esto, bueno, tiene que ver con la noción de buena voluntad que estábamos viendo y que con la que comienza pues la obra, ¿no? Entonces hay varias cosas aquí y me doy cuenta de que ya se nos está yendo el tiempo rápidamente. Entonces, esta es la clasificación más básica. Si quiero correr los 100 metros planos en menos de 10 segundos, ¿no? Se plantea un agente racional que además tiene mucho entrenamiento y mucha ambición. Entonces, necesita procurarse los medios, una buena dieta, un entrenamiento constante, bla, 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 para lograr ese fin. Entonces, digamos que aquí es clara la estructura condicionada del imperativo hipotético, ¿no? Otro ejemplo es si quiero bajar de peso, pues tengo que reducir el consumo de carbohidratos y de azúcares y tengo que reducir y tengo que aumentar el ejercicio, cosas así, ¿no? Entonces, bueno, esto claramente es un sí entonces, ¿no? Y si quiero, ¿no? Esta estructura, si quiero, pues digamos, lo que expresaría es justamente la voluntad, ¿no? Si soy capaz de formular la representación de un rumbo de acción de tal y cual manera, ¿no? O sea, si puedo en algún sentido ejercer la voluntad, ¿no? Entonces, tengo que procurarme o tengo que hacer o tengo que realizar, ¿no? Ciertos medios, ¿no? Entonces aquí hay también esta vinculación medios-fines, ¿no? Y de entrada, pues detrás está la idea que alguna vez expresa Kant de que quien quiere los fines, pues también quiere los medios. Sería irracional, inconsistente querer fines y no querer medios. Esto genera muchas preguntas, ¿no? Algunos de los ejemplos mencionados, pero digamos que esto ilustraría la idea de un imperativo hipotético como algo que está demandado, como la formulación de algo que está demandado, que es demandado por la razón que apremia a la voluntad del agente, ¿no? A realizar ciertas acciones o evitar ciertas otras acciones, ¿no? Entonces, que la voluntad esté apremiada, ¿no? Supone en el caso de los imperativos que la voluntad se haya planteado determinados fines, por supuesto, y que esos fines también se puedan, por así ponerlo, aplicar, ¿no? Bueno, a cualquier otro agente que esté en esa situación, ¿no? Lo dije equivocamente, ¿no? La idea de que es un imperativo, bueno, pues es un apremio porque es la representación de un principio objetivo, ¿no? Que vale para todos los agentes, ¿no? Entonces, cualquiera que quiera bajar de peso tiene que evitar carbohidratos, etcétera, etcétera, ¿no? Y cualquiera que quiera correr los 100 metros planos, pues tiene que entrenarse, tiene que
monitorearse o lo que fuera, alimentarse de cierta manera para lograr ese fin, ¿no? Entonces, en ambos casos, si uno quiere el fin, ¿no? Necesita realizar, ¿no? Casi podríamos decirlo, bueno, lo racional es, o más coloquial, pero menos comprometidamente, lo razonable es dejar de comer calorías en exceso y azúcares en exceso para bajar de peso, ¿no? Entonces esto es un ejemplo de imperativos hipotéticos prudenciales, ¿no? Pragmáticos, y el de los 100 metros planos sería un ejemplo de imperativos hipotéticos de la habilidad o imperativos técnicos, ¿no? Que, digamos, da mucho que hablar esta nomenclatura y esta división, pero desgraciadamente no nos podemos detener demasiado en ella, porque tenemos que ir directamente a las formulaciones del imperativo categórico, el otro gran tipo de imperativo. Entonces, ¿en qué sentido los imperativos categóricos son incondicionales? Una respuesta es en el mismo sentido en el que solo una buena voluntad es incondicionadamente buena, ¿no? Digamos, desprovista, es la idea, digamos, inicial sería desprovista, ¿no? Si consideramos a la razón práctica en vinculación normativa, digámoslo así, con la voluntad, ¿no? O en otros términos, si la voluntad de los agentes escucha, tiene alguna sensibilidad, vamos a decirlo así, por las demandas de la razón, es sensible a las demandas de la razón, ¿no? Entonces va a haber una demanda de la razón, ¿no? Una manera de expresar, ¿no? Las demandas de la razón que no depende de una condición, que no depende de el planteamiento de un fin para la acción, sino que toda acción acarrea por el tipo de acción que es, ¿no? Y esto entonces le da un cariz completamente distinto al imperativo categórico. Entonces, si habría, en este caso, un abismo, digamos, una distinción fuerte. Entonces, digamos, recuerden que ahora hacemos un poco de lectura, pero recuerden, hay que tener en cuenta esta formulación de lo que es un imperativo. Entonces habría, en la medida en que hay varios tipos de principios objetivos de acción, ¿no? Hay varios tipos de imperativos, todos tienen que ver con la agencia entendida como una actividad racional, ¿no? Y esto, digamos, diría Kant, que es parte de lo que se encuentra en la conciencia moral común, ¿no? Más adelante se va a ver que el imperativo categórico es también un objetivo, es decir, probar la posibilidad de los imperativos categóricos es un objetivo, digámoslo así, constructivo, no solamente, digamos, entresacando lo que tiene la conciencia moral, sino que hay que dar una prueba más contundente, digamos, de que hay tal cosa, ¿no? Y eso tiene algunas consecuencias estructurales, tanto en la fundamentación como también en la crítica a la razón práctica. Grosso modo, la pregunta, digamos, sobre una deducción de los imperativos, ¿no? Con qué derecho, ¿no? Planteamos imperativos categóricos, ¿no? Eso es lo que respondería a la pregunta. En la fundamentación es pretendidamente respondido en la tercera sección, la transición hacia una crítica a la razón práctica, pero con una teoría cuestionable sobre, digamos, dos mundos prácticos, el mundo empírico y el mundo sensible y el mundo intelectual, ¿no? Y mientras que en la crítica a la razón práctica la solución es, digamos, esto es adelantarse mucho, pero de todos modos es importante ver un poco el camino,
la expresión de un hecho de la razón, factum der Vernunft, ¿no? Cuyo estatus pues, hay que considerar con cuidado. Pero antes de todo eso, importante entonces entender que el imperativo categórico es la representación, digámoslo así, para regresar a esta formulación de Kant, la representación de un principio objetivo en tanto que resulta apremiante para una voluntad, ¿no? Pero para una voluntad, digamos, que puede atender no solamente a la razón en general, o a las razones en general, sino a la razón pura, ¿no? A una razón, digamos, desprovista de contenido empírico, ¿no? Desprovista en ese sentido de materia prescriptiva, ¿no? Y que se concentra meramente en la forma, ¿no? También por eso se ha considerado que Kant un formalista. Pero bueno, vamos a ir un poco más rápido. Por ejemplo, ir directamente a 422, es la página 39 de la edición de Rodríguez Aramayo. También la otra paginación es la A53, ¿no? Entonces aquí estamos ante la primera formulación del imperativo categórico. Importante decir que sí, que puede haber, digamos, muchos imperativos hipotéticos, pero en realidad el imperativo categórico, que es, digamos, el imperativo moral, es, digamos, un conjunto. Los imperativos categóricos constituyen un conjunto con uno y solamente un miembro, ¿no? Lo que sucede es que tienen muchas formulaciones, ¿no? El imperativo categórico entonces es uno, pero puede tener y tiene varias formulaciones. Ahora vamos a ir brevemente a cada una de ellas. Antes de hacerlo, sin embargo, hay que recordar la distinción entre tipos de deberes. Ya lo dijimos hace un momento. Entonces los tipos de deberes se clasifican, bueno, brevemente, entre deberes hacia otros, o podríamos decir aliodeberes, y por otro lado deberes hacia uno mismo, o autodeberes, ¿no? Podríamos decirlo así, un poco forzando el lenguaje, que no es el lenguaje de Kant, por supuesto, ¿no? Pero deberes hacia otros agentes o personas, y deberes hacia uno mismo como agente o como persona. Esta es una primera distinción. Y la segunda es deberes perfectos y deberes imperfectos. Y esta distinción depende de, digamos, el tipo de constricción o de obligatoriedad que contiene el deber en cuestión. Por ejemplo, hay deberes que no admiten ningún espacio para la laxitud en cuanto a la manera, en cuanto al tiempo, etcétera, etcétera, mientras que otros deberes podrían hacerlo. El ejemplo es, si tomamos el de no matarás o no, sí, no matarás, bueno, pues ahí hay digamos, un ejemplo que no es no matarás ahora, pero sí después, no matarás en este lugar, pero sí en este otro lugar, que no está sujeto a esas condiciones, mientras que quizás el deber de benevolencia o de solidaridad podría estar sujeto más a esas otras condiciones, ¿no? Espaciotemporales, ¿no? Cada persona puede tener cierto margen para decidir cómo y dónde ayudar a alguien, ¿no? Entonces, esto se distingue de los deberes, digamos, perfectos, que son generalmente deberes negativos, ¿no? Y ahora, cuando veamos los tipos de ejemplos que da Kant, entonces nos daremos una idea más concreta, ¿no? Y además confío en que su lectura también ayude para esto. Entonces, se podría debatir acerca de cuántas formulaciones hay del imperativo categórico, pero
lo que tenemos que decir es que vamos a hablar solamente de tres, ¿no? La formulación, que son quizás las más conocidas e importantes. La primera, la formulación canónica, o también llamada de la ley universal. La segunda, la formulación de la no instrumentalización, también llamada formulación de la humanidad. Y la tercera, la formulación del reino de los fines, ¿no? Que también se le llama la formulación de los fines en sí mismos, o digámoslo así, la que tiene que ver con el concepto de dignidad, ¿no? El que tenemos que hablar un poco. Entonces, sin detenerme demasiado en los detalles, verán que hay 4 tipos de ejemplos para cada una de las formulaciones, la canónica, la de la no instrumentalización y la de los reinos de los fines, ¿no? De acuerdo con los 4 tipos de deberes que Kant ha clasificado. Esta clasificación que Kant ha ofrecido, esta clasificación viene de Garbe, ¿no? Que es un filósofo popular, así llamado de la época de Kant, de la popular Philosophen, de los filósofos populares, y entonces también traductor de los deberes de Cicerón, ¿no? Que también de esto ya hablamos la sesión pasada. Entonces, esto viene de esa tradición, esta clasificación de deberes, y entonces cada ejemplo obedece a uno de sus casos, o a un tipo, es un ejemplo de cada uno de esos tipos de deberes, ¿no? Entonces, en primer lugar tenemos el ejemplo de la preservación de la vida, o si quieren la máxima del suicida, después la de la falsa promesa, después la de la pereza, ¿no? Como se podría decir, después la de la indiferencia o la de no solidaridad, ¿no? Son, para ponerlo así, tipos de máximas, ¿no? Que se van a probar o que se van a pasar por una especie de criba o de filtro para ver si, para ponerlo así, el cumplimiento o, digamos, la puesta en ejecución de dicha máxima puede adquirir valor moral, ¿no? Puede ser apta para ser moralmente acreditada para la gente, ¿no? Esto es importante, no quiere decir que no se pueda realizar de hecho, en el sentido físico o en el sentido quizás, no sé si lógico, pero ciertamente en el sentido práctico, moral, digamos, del verbo moral, poder, ¿no? Pues no se podría, ¿no? No se podría realizar la acción, o al menos la idea es, si la acción se realiza, que no se pretenda, si la máxima, que esa máxima se pueda convertir en una ley universal, y no se pretende entonces acreditar la acción como parte, digamos, de su valor moral, ¿no? Del valor moral de la acción, ¿no? Recuerden que ahorita no estamos hablando directamente del carácter de las personas, ni de su fortaleza para hacer su deber, ¿no? Que sería más o menos la virtud, sino que estamos hablando solamente de la acción, la estructura moral de la acción, ¿no? Entonces, sí, rápidamente, el imperativo categórico es uno y sin duda es este: obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en una ley universal. Esto está en 4.21 y es la formulación canónica. Después tenemos la de la no instrumentalización, esto está en 4.29 y dice el imperativo práctico será por lo tanto obra de tal modo que uses a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca simplemente como medio. Esta es la formulación de la humanidad o de la no instrumentalización. Y entonces en 4.434 es la página
51 de la edición de Aramayo en español, tenemos la formulación del reino de los fines. Sí, dice entonces de esta manera, principio de una legislación, ahora hablamos un poco sobre eso, dice no acometer ninguna acción con arreglo a otras máximas, a otra máxima que aquella según la cual pueda compadecerse con ella el ser una ley universal, no está repitiendo una versión de la fórmula de la universidad, y luego dice, por consiguiente, solo de tal modo que la voluntad pueda considerarse a sí misma por su máxima, al mismo tiempo, como universalmente legisladora, como aportadora de una ley universal, en un reino de los fines, ¿no? Es un reino social, ¿no? Con otros agentes racionales. Entonces, la formulación canónica, la de la no instrumentalización y la del reino de los fines, cada una tiene su ejemplificación con los 4 tipos o con los 4 ejemplos de máximas: la máxima del suicida, la de la falsa promesa, la de la pereza y la de la indiferencia, ¿no? Entonces se pueden ver ahí las máximas rápidamente. No me voy a detener en ellas, pero sí detenerme en la más clásica, en la premisa, bueno, perdón, en el ejemplo de la falsa promesa, tanto en su versión, bueno, primero en su versión canónica como en su versión de la no instrumentalización, y esto será, sin embargo, en el próximo video.